El día de hoy nos acompaña un gran invitado. Nos referimos a Diego Cardoso Pérez, licenciado en Derecho y maestro en Responsabilidad Social. Diego cuenta con diversos diplomados en Teoría y Herramientas del Proyecto de Negociación y en Neurobiología del Comportamiento Humano. Tiene una certificación estándar ECO 500, Acción de Legalidad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública. Fue director de Red Misión México Sur del 2002 al 2010. Asimismo, fue consultor en Deloitte Consulting Group del 2010 al 2014. Ha impartido talleres, conferencias y capacitaciones a nivel nacional e internacional. Diego es creador de los congresos Change Your Mind, los cuales han llegado a más de 30,000 jóvenes. También ha participado como consultor para ayuntamientos en temas de gestión humana, liderazgo y sostenibilidad, consultor en temas de narrativa y comunicación política, en temas de educación y experto en formación de maestros. Ha sido colaborador en distintos programas de radio y televisión. Por eso mismo, recibió el Micrófono de Oro 2017, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México. También es catedrático en la Universidad Anáhuac Puebla y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una faceta de escritor, participando como columnista en Milenio Diario. Démosle la bienvenida a Diego Cardoso, actual director del Live Institute, el primer instituto de liderazgo en valores en América Latina. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y hoy tengo la fortuna de contar con Diego Cardoso. La verdad es que bienvenido, Diego, me da muchísimo gusto. Gracias, Lulú, un gusto estar aquí contigo. Y fíjate que la parte padre es que hoy, inicio de año 2026, a mí me parece extraordinario tenerte aquí y tenerte por algo bien interesante. Cuando tuve la oportunidad de conocerte, realmente yo dije, es cierto. O sea, algo que tenemos que trabajar mucho es sobre valores, algo que tenemos que tener siempre presente es el cómo sí seguir promoviendo el espíritu de servicio, el cómo sí hacer líderes fuertes, pero hacer líderes que tengan una visión totalmente holística. O sea, entonces cuando me pudiste haber encantado, yo soy psicóloga de origen, sí, me dijiste. ¿no? Entonces, y freudiana, ¿no? Y clínica, y entonces yo decía, qué maravilla, qué bendición el haber coincidido. Platícanos, ¿quién es Diego? ¿Quién es Diego? Platícame de Diego. Te voy a platicar de Diego, ¿no? Pues Diego es el mayor de tres, somos tres en mi familia. Diego es, gracias a Dios, y no todos, si tú que eres psicólogo lo sabes, hijo de Yoli y de Enrique, de unos papás que se quisieron mucho, de una familia con sus problemas, una familia mexicana de clase media, ¿no? De una cultura del esfuerzo y del trabajo. Mi abuelo mi abuelo materno fue un empresario importante, fue el primero en México en hacer las ballenas prefabricadas. Tenía una empresa que se llamaba Prepsa. Está pintado mi abuelo por Diego Rivera en el Museo del Agua en Chapultepec, porque mi abuelo es uno de los 6 ingenieros que construyó el sistema Cutzamala. Entonces el presidente en aquel entonces lo mandó pintar con los ingenieros que hicieron toda esa obra, ¿no? Entonces está en el Museo del Agua. Entonces de ahí de la parte empresarial, ¿no? Mi papá, un hombre de trabajo, fíjate, estudié en una escuela católica en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, pero sin ser de una familia religiosa, pero una familia donde se respiraba los valores, la unidad, el amor, y en torno, fíjate, a una mujer que fue mi abuela, ¿no? Que nos supo unir, que nos supo amalgamar. Después vas creciendo y te vas dando cuenta de que lo que yo cuento aquí, de los distintos niveles del infierno que uno va pasando en la vida, pero donde el infierno se convierte en oportunidad, no en desgracia, en oportunidad de crecimiento, porque vamos teniendo pérdidas, porque vamos teniendo dificultades en el camino. Entonces, pues Diego es un mexicano enamorado de su país y que cree profundamente que solamente a través del liderazgo y los valores, Lulú, vamos a poder sacar este país adelante. Fíjate que hay una parte fundamental en mi vida que a mí me cambia. Yo estaba en la preparatoria en el año 1994
en un colegio de la Ciudad de México, y tú sabes que ese año fue un año difícil, año de asesinatos de personalidades religiosas, de políticos, de un levantamiento armado en México. Y yo me acuerdo que ese año nos llevaron a la escuela a unas misiones, pero previo a esas misiones, el papá de un amigo, por la devaluación, por la crisis económica, el error de diciembre, ¡pum!, Sí. se voló los sesos. En una escuela privada, de prestigio, y entonces, y mi amigo se quedó sin papá. Y entonces ese año que yo estaba viendo adolescente, joven, prepa, y de pronto fui a unas misiones en Zongolica, en la Sierra de Veracruz, y me di cuenta de que pobre no es el que no tiene, pobre es el que tiene y no tiene, el que está vacío por dentro. Y entonces en esas misiones yo entré, recuerdo, a una casa y vi a un campesino, un obrero, que en las vías de Orizaba le había pasado un vagón por las piernas, lo había dejado sin piernas. Pero bendecía a Dios, bendecía la vida, y tenía un petate y nos ofrecía su atole y nos ofrecía todo lo que tenía, y estaba alegre porque íbamos a visitarlo. Y luego yo decía, veo a mis amigos y no estamos contentos, ojo, los que nos escuchan papás, porque no nos compraron los tenis de marca o el celular marca no sé qué, güey. Entonces me di cuenta, Lulú, desde edad temprana, que sabemos el precio de todo, pero el valor de nada. Y eso me marcó. Justo le diste al clavo. Sabemos el precio de todo y el valor de nada. Y que las cosas más valiosas en la vida no las puedes comprar con el dinero. Con el dinero podemos pagar por sexo, pero no amor. Con el dinero podemos comprar medicinas, pero no tener la salud. Con el dinero podemos pagar una casa, pero jamás podemos tener un hogar. Entonces, esas cosas pues fueron marcando mi vida. Después yo entré en una parte donde pues, tuve una formación muy religiosa, y sí lo tengo que decir porque pues no es contra nadie, pero bueno, pues estudié y trabajé muchos años con la Congregación de los Legionarios de Cristo, y pues tú sabes lo que pasó con el fundador, y entonces fue otro golpe. ¿Cómo? O sea, y me di cuenta que no tenían que ver ni culpa ni Dios ni las personas, que eran decisiones, libertades de los seres humanos, pero que el líder, la cabeza de todo eso, pues hubiera tenido esa vida, pues sí nos dolió a muchos. Y entonces, desde entonces, luego entré a trabajar en una empresa, y también, o sea, trabajas por dinero, pero no. Entonces yo ahí me di cuenta que la gente muchas veces vivía para trabajar, y no se vive para trabajar, se trabaja para vivir. Y estando consultor de una empresa muy grande en Monterrey, Arca, y viendo el Cerro de la Silla, con un calor de eso en Monterrey, que ves hasta así el pavimento. O sea, ¿cómo sale el calor de abajo? Como que pones un huevo y lo fríes en la banqueta, literal. Y entonces me di cuenta de que teníamos que resignificar el liderazgo. Y que los problemas de las empresas, de esas empresas tan grandes, en aquel entonces Arca tenía 47,000 empleados directos, ¿no? Y había estado en Pemex también, que tenía 160 y tantos mil empleados directos, pero que la empresa más importante es tu familia. Y me di cuenta que a veces no coincidía esa empresa, tu familia, con la empresa, ¿no? Y me di cuenta que los problemas de la empresa más importante, que es tu familia, y de la empresa grandota, tenía que ver con 3 temas: con el liderazgo, con los valores y con la comunicación. Y que un valor que no se comunica no existe, pero que una comunicación sin valores sí daña a tu familia y por supuesto que daña a tu empresa. Y entonces ahí renuncié y me estaba yendo muy bien. Y mi papá me dijo, ¿estás loco? Y dije, justo, quiero hacer un instituto de liderazgo en valores. Y aparte estoy muy feliz porque en aquel entonces me invitan de una empresa de alimentos, de los Chilitos La Morena, la dueña, y me invita a trabajar, a hacer responsabilidad social con ella, ¿no? Y me voy a Puebla, porque yo soy de la Ciudad de México.
Y me fui quedando. Y ahí conocí a un expresidente de Canacintra, al ingeniero Jorge Zárate, que hoy tiene 80 años y sigue activo, y es como mi mentor, mi Virgilio en el mundo empresarial. Y fundó la escuela de negocios más importante, las 3 más importantes del país, el Yesda School of Management. Y me dijo, tú tienes que hacer un instituto. Dije, eso de tú tienes, don Jorge, pues suena, ¿por qué no decimos tenemos Kimosabi, ¿no? Y desde Canacintra, Puebla, nació el primer instituto de liderazgo en valores en América Latina. Y nos dijeron, estás loco, eso no va a funcionar. Bueno, Toluca, Metepec, el Estado de México es mi segunda casa empresarial, eso tú no lo sabes. No. Porque nuestro instituto es el que capacitó de manera presencial a 5.200 maestros del sindicato del CEMSEN, del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, en valores y en liderazgo. Imagínate, el sindicato de aquí es el más grande de América Latina. Todo en el Estado de México. Sí, todo es lo más grande, sí, todo es enorme, ¿no? Hasta los nombres. Hasta la presunción. No, vete a Monterrey, a Guadalajara y te ganan. Pero fíjate que fue impresionante porque fue un líder sindical, el maestro José Manuel, después el maestro Marco Aurelio y ahora el maestro Genaro, que creyeron en el proyecto y pidieron que capacitáramos en valores, en liderazgo, a los comités ejecutivos, a todos los delegados, y fue un trabajo de 3 años. El más hermoso en mi vida, porque un maestro es multiplicador, un maestro es un líder. Hicimos una cosa hermosísima que se llamó liderazgo, identidad y valor magisterial, donde yo le decía a los maestros, se la tienen que creer, porque los hemos golpeado mucho y los hemos usado mucho. Se la tienen que creer. Fue una cosa hermosísima. Y bueno, y así también a migrantes en Estados Unidos. Mira, si yo hubiera seguido mi planeación estratégica, no me sale como me ha salido hasta ahora, ¿no? O sea, la verdad es que esto del liderazgo y de los valores es muy importante porque tiene una narrativa muy sencilla. Lulú, la crisis que estamos viviendo en México y en el mundo, de valores. O sea, yo en el 94 vi asesinatos, pero no veíamos descabezados. No veíamos que los metían y los hacían sopa de esta caldo a los... No veíamos cosas que hoy estamos viendo y lo más triste es que hemos perdido nuestra capacidad de asombro. No veíamos todo eso. La crisis de valores que estamos viviendo en México, no la vamos a resolver si a la par no resolvemos esta profunda crisis de liderazgo. Por más, yo digo aquí, y es lo que digo siempre, que ojo con aquellos líderes sin ética, sin valores. Podríamos decir algunos, Hitler, Stalin, ¿no? Oye, y tienen valores, pero no principios. Así es. Porque dice Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que los valores son tu mapa, pero que tus principios son la realidad, el territorio. Y tenemos que hacer coincidir el mapa con el territorio. Y la verdad es que hoy en México, y respetando todo lo que uno crea ser y todo lo que uno se autoperciba, porque hay un respeto absoluto a las libertades del ser humano. Pero si yo me autopercibo su augusta majestad Diego I de Metepec y me molesto porque no me pusiste alfombra roja, me decir, se te olvidó. ¿Cómo? Y las trompetas. Pero yo o si me percibo mujer o si me percibo millonario atrapado en un cuerpo de pobre. No coincide mi percepción con mi realidad. ¿Con qué realidad no coincide? Al menos con la biológica y con la psicológica. Y tú que eres psicóloga, entonces sufrimos dicotomías. Y hoy hay muchísimas dicotomías en el mundo empresarial. Ese día que te conocí, la noche anterior, y lo dije, un amigo empresario de Yucatán se intentó quitar la vida. Entonces, tenemos que entrarle al tema en las empresas. ¿Por qué en las empresas? Porque desde ahí podemos incidir al tema de la ética, al tema de los valores. La norma esta, la NOM ECO 035, dice mi mamá, el cumplimiento. Cumplo y miento. ¿No? ¿Lo hago porque me lo exigen o lo hago por convicción? Claro. Entonces tenemos, y yo quiero aliarme contigo para despertar las conciencias de los liderazgos
al menos en nuestra trinchera. Así es, y tenemos una gran responsabilidad, pero a ver, aguántame tanto, vamos a ir a un corte. Fíjate que prácticamente estamos en el primer corte que tendremos, en el primer bloque. Vamos a ir y ahorita regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Diego Cardoso. Y de verdad que es bien interesante lo que estábamos platicando. Y quería seguir platicando, Diego, fuera de cuadro. Dije, claro que no, te esperas. Por eso dije, ya me voy. La verdad es que es muy interesante lo que platicas, Diego, porque platicaba justo fuera de cuadro que él inicia el Instituto de Valores y de Líderes, y lo inicia a raíz de una cercanía con un expresidente de Canacintra, Puebla. Es correcto, es correcto. Fíjate que platicando, había una revuelta pues, con todo el tema, los cambios políticos que se dieron en México, ¿no? Mucha inquietud en la gente, mucha polarización también, la sigue habiendo, ¿no? Que es un tema que ahorita te quiero contar porque creo que no abona a México. Tampoco ser la foca aplaudidora abona a México, pero la polarización para nada abona a México. Y entonces me dice el ingeniero Jorge Zárate, que fue expresidente, fíjate, fue expresidente de Canacintra, Puebla. Fundó el IESDE, School of Management. Llevó la Universidad Iberoamericana, fue rector de la UVM, fundó el Politécnico y el Tecnológico de Puebla, de gobierno. Siempre ha estado por la educación, unido a la empresa, curiosamente. Estas dos cosas, combinación empresa-educación. Y me dijo, yo platicando lo que decíamos en el bloque anterior, de que las crisis que yo veía eran de liderazgo, de valores, de comunicación, y que en las grandes empresas que yo visité, Lulú, había los que llaman hard skills, o sea, habilidades técnicas muy grandes, pero a la hora de comunicarse, unos elefantes, unos troncos. A la hora de transmitir emociones, malísimos los líderes. Y un liderazgo de mucha imposición y de mucho manotazo en la mesa, cero inspirador. Y entonces a mí esta inquietud me mueve y me dice el ingeniero, tú en vez de ser un freelance, de estar ahí solito, hablando de tus temas, tienes que formar un instituto. Y cuando le dije, bueno, pues, tenemos Kimosabi, ¿no? Y durante 8 meses, bajo un modelo Canvas, estuvimos trabajando pues, de cómo podía ser el instituto y qué es lo que estábamos buscando. Hay de liderazgos, Lu, cantidad de lugares. ¿Y quién te enseña a pararte, a ponerte de pie, a hablar, el tono, la voz, la mirada, la colorometría y todas estas cosas? Pero ¿quién enseña a los líderes a resignificar sus duelos? ¿Quién enseña a los líderes a manejar emoción? Y luego yo dije en un TED Talk, lo acabo de decir, que me invitaron a las conferencias TED, dije, líder, aparte qué pena, pues estaba lleno de influencers, pero dije, todo líder es influencer, pero no todo influencer es líder. ¿Cierto? Porque el influencer, ¿qué anda buscando? El like, la foto, ¿no? El líder anda buscando cambiar las cosas. Y eso a algunos le incomoda. El líder quiere cambiar el status quo de las cosas. Y yo en los ejercicios que hago de liderazgo le digo, a ver, dime un líder de la historia de la humanidad que te encante. Siempre sale Gandhi. ¿A mí qué crees? Que yo creo que Isabel I. Wow. ¿No? Increíble. Qué bueno que estás en mi programa. Sí. No, es que sí, la reina Isabel, sí, fue impresionante. Sí. Pero ahí está el ejemplo perfecto, que no tienes que andar vociferando demasiado y que a veces con una mirada, que a veces con una sola presencia, que a veces con una sola convicción puedes unificar un país. Así es. Cuando a Gandhi le dijeron los indios, ¿qué hacemos? Pues tomó la sal, diciendo esta tierra es tuya. La sal era un conservador y no es de los ingleses.
Pero Gandhi pudo haber tomado un rifle y la independencia de la India fuera sangrienta. Claro. Esa es la diferencia, ¿eh? Entonces Gandhi es con sus luces y sus sombras, porque a los que nos encanta estudiar las biografías de los liderazgos, sabemos que los líderes no son santitos, No. que ni queremos que sean santitos, ¿no? Son gente de veras, de empuje, ¿no? El poder no se pide, se toma. Entonces, quiere cambiar las cosas. Y eso incomoda a algunos, ¿no? Porque a mí me pasa, dices cosas que escuecen. Participo no solamente en Canacintra, participo en Coparmex, en la Canaco. Y ahora vienen relevos de los liderazgos y hazte cuenta que estamos viendo lo que no nos gusta y criticamos a veces de la política pública. Igualito. Así es. No, yo nunca había... La política empresarial es cruel. Es cruel. Es dura. Es dura. A mí me encantó lo que dijiste en Puebla y yo voy a pugnar porque mi liderazgo no es de posición, pero sí es de influencia, ¿no? Para que se vote por ti, porque necesitamos mujeres como tú, ¿no? Ay, muchas gracias. ¿Sí? Te digo, ¿cómo no lo traje antes? No, No, de veras. Necesitamos mujeres como tú en la empresa. Yo, mira, sin conocerte, escuché una entrevista que te hicieron y dicen, ay, qué bueno que ahora en Canacintra hay una mujer y la cuota de género. Y dijiste, no, aquí esto no es por cuota. En Canacintra es esfuerzo y talento. Esas dos cosas. Porque no hay cuotas. Eso es lo que necesitamos. Entonces, liderazgo no es posición. Yo no soy pianista por tener un piano. Liderazgo es la convicción y la decisión que tengo de influir positivamente en mi país y en los demás. Y eso a veces incluye desplazar ciertas cosas que no están bien, ¿no? Claro. Porque a mí me decía en una entrevista en Puebla, un cómica, es que Diego, los valores se están acabando. Y le digo, oye, ¿no? ¿Y cómo te acabas un valor? Yo me acabo el café, pero el valor, ¿cómo me lo acabo? Le dije, no, nos están acabando. El problema es nuestra jerarquía de valores. Así es. Me tocó estar también en Puebla, en ese mismo salón donde tú estuviste, fue el ingeniero Slim, con toda la crema y nata, que también ahí se sirven un tabique que se marean. Y entonces él nos dio su visión de México. Luego es pura nata. Sí, luego es pura nata. Y yo digo que comen frijoles y sienten que comieron caviar, pero bueno. Entonces, él dio su visión, una visión económica, política, social de México, y entonces yo le dije, ingeniero, yo le voy a dar mis puertas del infierno. Usted tiene las suyas en el Museo Sumaya en Rodán, de las de Rodán. Porque yo le voy a decir que mi visión, delante del gobernador, del alcalde, de todo el mundo, le dije, las personas fuimos creadas para ser amadas y las cosas para ser usadas. El problema de México y el problema del mundo es que cada vez amamos más las cosas y usamos más a las personas. Y entonces, si entendiéramos esto, los políticos que están aquí y los empresarios que están aquí, no sé si México, pero yo les aseguro que Puebla sería diferente. Otro gallo nos cantara. Otro gallo nos cantara. Y entonces a mí me asusta porque, o sea, ay, qué bonito habló, qué lindo habló, qué mono habló. Y sí, a mí me dijo el dueño de Grupo Vitro en Monterrey, lo que no está en tu agenda y lo que no está en tu presupuesto no es prioridad, es pura demagogia. ¿Crees en los valores? ¿Crees en la formación personal? ¿Crees en tu gente como tu asset más valioso en tu organización? ¿Está en tu agenda? ¿Está en tu presupuesto? Porque estamos pasando momentos difíciles económicos. Y entonces nos vamos para atrás. Porque también lo digo, y esto incomoda. Fíjate, Lulú, lo que yo digo donde vivo. Aquí hay empresarios ricos y empresas pobres. Y eso duele, ¿eh? Pero es cierto. Es un acierto. Porque todo se lo comen. Porque la empresa tiene una hipoteca social y ambiental que pagar. Y si no la pagamos los de esta generación, nos la van a pagar nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, pero las hipotecas se pagan. Pero yo sí creo, ahí yo creo, Diego, que sí debemos de seguir promoviendo que paguemos esa hipoteca social. Es una hipoteca social en la cual, justo fíjate, en uno de los programas yo decía con mucho orgullo que yo era egresada de una universidad pública,
toda mi formación hasta la maestría fue pública, salvo el doctorado, que ya fue privado, pero siempre fue público. Entonces, cuando tú tienes esa bendición de haber sido formado de manera pública, mis hijas ya son privadas, creo que es algo que debes de quedarte muy clara, pero no solamente aquellos que fuimos a una institución pública, sino en general, todos aquellos que hemos sido bendecidos. Yo siempre he dicho que aquellos que hemos sido bendecidos siempre tenemos una responsabilidad mayor. Es correcto. Igual que cuando Dios te bendice con un poquito más de sesos que el resto, porque tampoco son tantos, Sí, ¿no? sí. Con cualquier cosita nos deslumbramos. Tenemos una obligación de todavía tratar mejor a las personas, Claro. de ser más gente con las personas, de ser más humanos, ¿no? Y yo antes me rebelaba ante esas palabras, te he de decir, y me rebelaba porque decía, no, es que hablamos de ser más gente, pues ya somos gente, no. A veces tenemos que entender que ser gente es ser más sensibles, más empáticos y más comprometidos con todos, ¿no? Y dijiste algo muy interesante porque empresario rico, empresa pobre, es algo que no debería de ser, debería de haber ese equilibrio entre ambas partes, entre ambas fuerzas, porque no se vale que hagas empresas muy, muy grandes y que realmente hagas que las empresas, que la gente que pertenece a esa empresa esté en una situación compleja, ¿no? Es correcto. O sea, yo vi empresarios, por ejemplo, tengo una socia de Canacintra Puebla, de Pintumex, y en la pandemia a nadie despidió, y tú viste lo duro que fue la pandemia, ¿no? Yo tengo que despedir a nadie. No despidió a nadie, mandó a su casa, se quedó en las operaciones al mínimo, adelantó lo del año anterior que había sido bueno el reparto de utilidades y aguantaron el trancón. Sí, les explico a todos, bajó tantito los sueldos, dijo, nos tenemos que apretar todos. Apretar claro. todos y nadie se fue. Porque a mí hay una frase que me encanta y se la digo mucho a los empresarios. Tú tienes que tratar a los colaboradores y capacitarlos también. Tú tienes que capacitarlos también que todo el mundo te los quiera robar. Y tienes que tratarlos también que nadie se quiera ir. Así. Entonces, mira, la tecnología funciona. Lo que no funciona es el factor humano, es el factor más importante. Y es el que tenemos que apostar. Es el que tenemos que cuidar. Es que al final del día, y por ello me puedes encantar, pero bueno, seguimos en Sobremesa con Edu Medina, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Edu Medina, con Diego Cardoso. De veras, yo no sé qué está pasando el día de hoy. Yo creo que estamos tan emocionados. Hay un duende. Estamos tan emocionados con que hoy es un día es que es un día especial. O sea, estamos dando el inicio del 26, trayendo al mundo, o sea, no sé, ha sido una vorágine. Planteaste el 94, yo me recordé el 95, fue diciembre del 94, sí. El 95 fue muy duro. Muy duro. Un año muy complicado. Yo venía de años muy complicados. Yo en el 92 compré una empresa quebrada, bueno, no era quebrada, pero me la vendieron como buena y salió vana como las nueces. Yo tenía que pagarla, era un montón de dinero. Entonces, cuando estabas hablando todo esto y cuando platicaste el tema, lamentablemente, de este papá, de este chiquito, que yo dije, qué terrible, porque yo me recordé las palabras de mi esposo, donde me dijo mi esposo, por favor, no te vayas a matar, ¿no? O sea, te lo platico porque, o sea, esto ha sido como una remoción, ¿no? O sea, de muchos recuerdos, emociones. Muchos recuerdos sí. y emociones, y la verdad es que cuando hablamos acerca de la gran responsabilidad que tenemos todos y sobre todo el sector empresarial con seguir generando
por supuesto que hay que seguir generando valor economía, económico, pero no solo. pero tenerlo muy claro, y cuando lo planteas, entonces como que se me vinieron a la mente muchas cosas, y la verdad es que de veras que yo te estoy escuchando y te oigo, te entiendo, y yo digo, qué maravilla, qué complejo, qué complicado, porque por supuesto que ha sido muy complicado todos estos días, estos años, estos momentos, ¿no? Cuando hablas acerca de qué va a pasar o cómo va a pasar, y dice uno, sí, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando, pero tú tienes una gran responsabilidad. Yo creo que lo dijiste muy bien, o sea, cuando uno tiene la obligación y la responsabilidad de que lo que dices puedes signar, puedes marcar cosas, o sea, uno tiene que ser mucho más cuidadoso, Sí. mucho más quizá prudente, pero también es cierto que también tiene que ser una voz con mucha fuerza. Y cuando tú lo dices, Diego, y cuando hablabas acerca de esa reunión que tuviste con el señor Slim, sin lugar a dudas debió de haber sido una reunión muy, muy rica, compleja, muy compleja, porque seguramente en ese mismo quehacer en donde todo el mundo quiere ser visto y escuchado por un hombre poderoso, por un hombre fuerte, por un líder económico muy importante en este país, ¿no? Es así. Y debió haber sido muy interesante. Es muy interesante, me llamó mucho la atención su sencillez. De verdad, pude comer con él en la mesa de un lado, éramos 50. Y fue muy sencillo, permitió que todo el mundo se acercara después de la sobremesa, que se sacó fotos con todos, muy sencillo, ¿no? Y pues también lo que yo te decía, yo conozco un poco su historia, él pierde a su esposa, ¿no? A la primera, y sufrió mucho, parece ser que también sufrió mucho. Pero eso me lleva, y quitando al personaje del que estamos hablando, a un momento en la vida que yo te quiero compartir, porque pues todo parecería que fuera color de rosas en la vida de uno, y no es cierto. Han pasado crisis, dificultades. Yo pasé una muy, muy grande, ¿no? Prácticamente por un tema psicológico, pues con quien yo estuve casado de la noche para la mañana se fue, y no quiero entretenerme, o sea, llegué en la tarde y a tu casa, y a la mañana siguiente ya no estaba, ¿no? Entonces fue un golpe muy duro, y entró la pandemia. Entonces yo dije, yo no puedo ver todo esto, este numerito, y entonces pues te dejo aquí este espacio, porque empacó. Y cuando se fue, pues me di cuenta que se llevó todo lo material, o sea, la cama, el escritorio y mis libros. Y en mi librero estaba la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y entonces, pues, ya encerrado en la pandemia, lo abrí y canto uno. A la mitad del camino de mi vida me encontraba en una selva oscura, lejos del camino de la vida. Y entonces me encontraba en el umbral de las puertas del infierno, aquel letrero que dice, al entrar aquí, perder toda esperanza. A la mitad del camino yo decía, pues yo tengo 40 y tantos, pues sí, voy como la mitad. Me siento en esta selva oscura, me siento lejos de la vida y me siento sin esperanza. Y luego vino la pandemia. Y luego dije, ¿qué es el infierno? El infierno de Dante es no tener esperanza. Y entonces yo aquí lo digo en el libro, el infierno al que me referiría a lo largo de estas páginas no es en el que se encuentra en el más allá de un sentimiento o una creencia o un pensamiento religioso. El infierno es el que se encuentra en el más acá. Es el que se encuentra aquí. Es el infierno de las madres de los desaparecidos. Es el infierno de los papás que tienen hijos con cáncer y que no hay medicamentos oncológicos. En el sector público no los hay. O sea, ¿y qué les quitas a esos papás y a esos niños? Esperanza. El infierno de la violencia intrafamiliar. El infierno de las adicciones. El infierno de la anorexia y de la bulimia, donde miles de adolescentes se abrazan en un excusado a vomitar su tristeza y su falta de atención. El infierno de las adicciones. El infierno de familias divididas. El infierno que se vive en las guerras, pero no nos tenemos que ir a Ucrania
o a la Franja de Gaza. Nos podemos ir aquí cerquita a Michoacán, ¿no? Y está el infierno de la inseguridad. Y entonces entra este personaje porque dice una charla con Virgilio. Virgilio es el guía de Dante. Y cuando ve Dante a Virgilio, Dante se alegra. Virgilio fue quien escribió la Eneida, cuando narra cómo los troyanos, tiempos de César Augusto, siglo I, Dante año 1300. O sea, 1300 años después, en aras de las ideas, trae Dante a Virgilio y nos los trae hasta nuestros días, ¿eh? Y Virgilio se convierte en el guía de Dante en esos 9 círculos del infierno. Y entonces hay una frase que ahora que estamos empezando el año a mí me encanta, porque viene un año difícil. Entonces le dice Virgilio a Dante, ven, entra. O sea, estamos en el umbral y Virgilio nos invita a entrar al infierno. Dice, al entrar aquí, tienes que abandonar todo temor y toda cobardía. Porque este es el lugar, y le muestra el infierno, donde estas pobres almas perdieron el bien preciado de la inteligencia. Yo dije, qué palabras tan vigentes. Porque cuando nuestros líderes políticos, empresariales, pierden el bien preciado de la inteligencia, nos meten en unos infiernos, Lulú, terribles. Sí, pero fíjate, sí, y permíteme también disentir. Y permíteme disentir y te voy a decir por qué. Sí entiendo perfecto el que finalmente tú dices, a veces los líderes empresariales, los políticos pueden llegar a perder sin lugar a dudas o pierden sin lugar a dudas la capacidad, la inteligencia. Pero yo digo, ¿y dónde estamos todos los demás? ¿No? De acuerdo. O sea, yo creo que tampoco puedes, yo no le doy las llaves de mi reino a todos, ni se las doy a ninguno. No. O sea, mi reino, mi espacio, mi mundo, mi pensamiento, mi necesidad, creo que tiene que ser mía, ¿no? Entonces, aquí coincido contigo, sí creo, tienes toda la razón cuando dices, tenemos tantos infiernos que finalmente necesitamos ese tema, la esperanza, y es aquí yo donde yo digo, yo soy muy optimista. Yo soy una mujer que ha pasado las duras y las maduras, como todo mundo. Como todo mundo. Como todo mundo. O sea, yo no creo que haya tenido más ni menos, sino simplemente cada uno de nosotros hemos construido nuestra propia existencia a través, gracias Dios, de tener caídas, gracias Dios, de tener levantadas, gracias Dios, de seguir buscándole, como si a veces te desgastas más que otras veces. Pero cuando tienes esa fortuna de tener pensamiento crítico, pero no solamente para los demás, sino para ti mismo, creo que puedes construir mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces la invitación es que todos somos Dante, y alguien, no sé tú, pero en mi experiencia siempre, en momentos difíciles, alguien ha aparecido. Tal vez es tu familia, tal vez es un terapeuta. Yo tuve una tanatóloga que ya está con Dios, que no sabes todo lo que me ayudó, Lulú. Verdaderamente caída del cielo, Rocío Nieto, ¿no? Entonces, en ese momento de mi vida, me ayudó para superar esa pérdida, ese momento donde tú no entiendes, ¿no? Porque no entiendes de dolor. Y dice Dante en la Divina Comedia, no lo digo yo, quien sabe de dolor todo lo sabe, ¿no? Entonces, es fuerte lo que estoy diciendo. Entonces, alguien que te acompañe. Siempre como que andamos, pero tenemos una red de contención, sí, que es tu familia, que es, puede ser también tu trabajo, que también para mí no sabes cómo valoro la amistad. La amistad, Séneca dice que es hasta los ausentes los haces presentes con la amistad, ¿no? La amistad es un tesoro y estamos hablando de valores, ¿no? Entonces, tener amigos, fíjate, ya estoy proponiendo a la gente, buscar amigos. Otra vez la familia, ¿no? Importantísima. El trabajo, todos son valores, ¿eh? Amistad, trabajo, valores, el patriotismo, la patria. Y a ti mismo. A ti mismo. A ti mismo, o sea... Bueno, el amor a uno mismo, porque nadie da lo que no tiene. No, exacto, o sea, cuando tú hablas, fíjate, yo justo estabas poniendo, decías, siempre hay algo que aparece, y eso que aparece curiosamente, que es la parte padre, yo digo,
siempre hay una mano que te levanta. Ujú. Hay algo estás en la crisis total, o sea, estás en la última pregunta. Por alguna razón, Diego, aparece alguien. ¿Sí? Aparece una mano, apareces hasta tú mismo te reconfortas. Bueno, yo me he tocado reconfortarme a mí misma y decirme, no pasa nada, salimos de esta, hemos salido de peores, ¿no? Pero bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Diego Cardoso, y la verdad es que prácticamente estamos ya cerrando el programa, nos quedan algunos minutos, y sí me gustaría, Diego, que empezáramos como a puntualizar el libro, que es una maravilla, que es En el umbral de las puertas del infierno, una charla con Virgilio, que platicabas acerca de Virgilio y platicabas acerca de Dante. Dante, un hombre particularmente especial. Sí, Un hombre muy que sufrió también. Y en ese sufrimiento, fíjate, yo creo que como Juan Gabriel o como José Alfredo Jiménez, que sus canciones más sentidas las escribió en un momento de crisis. Dante, desterrado de Florencia, no pudo ver a su amada Beatriz. ¿Cuánto amaba Dante a Beatriz, que la puso por encima del mismo Cristo en el paraíso? Porque acuérdense que la Divina Comedia, todo el mundo nos interesa el infierno, pero no termine ahí. Hay purgatorio y paraíso, ¿no? Y es a donde quiero terminar, porque lo que tú decías es cierto. En México, ¿qué nos pasa? Que sobrediagnosticamos los problemas. Y yo creo que un liderazgo como el tuyo, Lulú, de una mujer empresaria, con valores, pues siempre es de solución. El liderazgo es de propuesta y de solución. Pues yo no quiero cambiar las cosas para algo peor, porque sí se puede cambiar para peor, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces queremos cambiar las cosas para mejor. Entonces en el libro vamos haciendo un recorrido sobre los distintos temas, ¿no? Donde el hombre ha perdido la brújula, el ser humano, donde se habla de mujer, se habla de vida, se habla de empresa, de responsabilidad social. Lo digo, cuando hemos destruido el medio ambiente, nos estamos construyendo el propio infierno. Así es. Pero ahí está el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? Implementar, porque ya es una ciencia, yo tengo una maestría en eso, la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad, la sustentabilidad, no como un tema sino como un tema de necesidad, ¿no? Los valores en la empresa, la capacitación, unir a la familia, rodearte. Yo siempre digo, Lulú, que cuando tú estás sentado en la mesa donde tú eres el más inteligente, estás sentado en la mesa equivocada. Hay que rodearse de gente que sume, de gente que aporte, de gente que te llene. Prepararse. Hoy, más que nunca con la tecnología, tenemos como mucha basura, pero también tenemos cosas maravillosas, ¿no? Yo ahora me he metido mucho más por el MBA que estoy haciendo en los temas de inteligencia artificial y me decían, oye, ¿no le tienes miedo a la inteligencia artificial? No, le tengo miedo a la falta de inteligencia natural, ¿no? Eso sí me da miedo, no a la falta de inteligencia, no a la inteligencia artificial, pues es lo que le preguntas y te lo va a responder. Entonces, tenemos un mundo y tenemos que traer la esperanza. O sea, la propuesta es que somos Dante y se vale pedir ayuda. Y más hoy en día, ¿eh? O sea, hoy me he metido mucho al tema con mi amigo el doctor Eduardo Calixto, que es un neurocientífico, que es un conferencista también. Me he metido mucho al tema de la neurociencia. Hoy las cosas están muy avanzadas. Hoy, antes, en la época de mis abuelos, no vayas al psicólogo, pues si no estoy loco. No, yo voy al psicólogo. O sea, es de canasta básica ir a terapia. Es de canasta básica ir a terapia. Es de canasta básica ir a terapia. O sea, vayamos al psicólogo. Y también, los que tenemos como tú, muchos privilegios, muchas bendiciones. Como dijo el tío Ben a Peter Parker, alias Spider-Man, a grandes poderes, grandes responsabilidades. Así es. Los que tenemos una responsabilidad, ¿no? Como te digo, mi liderazgo es más de influencia que de un puesto, de tener una mega empresa, pero incido
en grandes Claro, líderes. Los que claro. tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de tener los micrófonos, de compartir esto a miles y miles de personas, también estamos llamados a ser Virgilios de otros. Porque nos tenemos Cierto. que solidarizar, porque lo que nos está matando es la indiferencia hacia los demás, el vivir en una burbuja. Te conté cuando me dijiste, ¿quién es Diego? Y me remonto a mis 16, 17 años, ese muchacho que estaba en una escuela donde tenías que tener los tenis Nike y tenías que tener, y luego me llevan y me presentan otro México en la Sierra Zongolica. Y digo, pum, espérate, aquí no me checa el audio con el video, ¿no? O sea, no me checa el audio con el video. Entonces, los que tenemos esa responsabilidad, pues asumirla, ahora sí valga la redundancia, con compromiso, con responsabilidad y ayudar a... Fíjate, Virgilio no carga a Dante. Yo no creo en el asistencialismo, Lulu. Yo tampoco. Yo no creo en el asistencialismo. Virgilio no anda ni sintiendo. Le dice, caminas, mijito. Camínale. Camínale. Sí. Aquí todos le caminan. Te caes, te levantas, ¿no? Yo no creo en el asistencialismo. Luego, a veces, ¿cuántas veces los empresarios no lavan muchas cosas? Aparte del greenwashing. Sus culpas. Sus culpas. Sus culpas. Con sus caridades, ¿no? Me van a matar mis queridos padres, pero pues sí, Sí. a veces las culpas. O sea, fíjate, yo sí creo que tienes una obligación de aportar y de apoyar. Por ejemplo, vi el tema ahí justo en Puebla. Lo de Cáritas. De Cáritas, claro. O sea, ahí es diferente. Es cuando tú ayudas para que las cosas cada vez estén mejor, no para lastrar. O sea, tú no generas pobres para tener pobreza, claro. ¿no? Y tú dijiste al inicio algo que comulgo contigo, porque además yo lo he dicho y yo lo hago, yo creo en eso. Dijiste que la pobreza es emocional y la pobreza es mental. Sí, sí creo. Sí, yo estoy también. convencida de ello. Yo creo que a veces sí, pero cuando también sabes que hay gente que no ha tenido comida en... No. Hay momentos que sí. Y ese momento es un origen, Sí. y hay que también hay que entenderlo tender los puentes. y también tender los puentes para poderles Totalmente de acuerdo. apoyar a la gente que está en una condición difícil. Yo también entiendo que cuando vienen a los hospitales la gente que viene en una condición muy complicada, que no saben ni qué pasa con su familiar, a veces traen el estómago vacío, y yo creo que ahí es una manera, y no es con esa arrogancia de vengo a... Sí, o sea, no es Evita Perón aventándole la Evita Perón de mis descamisados, ¿no? Sí. O sea, digo, Evita Perón, con todo el respeto que me mereces, y acá traes un Chanel, ¿no? Traes Chanel claro. puesto, Sí, o sea, sí. no va por ahí. No, totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que lo digo aquí, el asistencialismo es necesario. De hecho, los mexicanos somos buenísimos para el asistencialismo, ¿eh? Somos ejemplo mundial con los topos después del sismo del 85. Sí, somos buenos. Somos muy buenos y somos muy solidarios, y lo hemos visto cuando somos el gobierno, empáticos. y somos empáticos, cuando el gobierno no se organizaba, la sociedad, pero acaba la emergencia y se nos olvida. Tenemos ese problema, o sea, nos encanta en el momento. En el momento, Yo ¿no? digo que eso se llama flor de un día. Yo llamarás de petate. Ay, yo digo, cómo me chocan las flores de un día, o sea, no inventes, hoy amanecí y voy a hacer y voy a decir y voy a... A ver, y eso, y ya, al día siguiente pues se me olvidó, ¿no? Claro, Qué barbaridad. claro. Yo sí creo, Lulú, que el asistencialismo en la emergencia, pero luego hay que trabajar en cambiar de manera estructural las cosas. La pobreza no se combate con más pobreza, se combate generando riqueza y distribuyendo mejor la riqueza. No hay que ser un científico, ¿eh? ¿No? Ya no hay que ser, y no hay que echarle ideología a esto es sin ideología. No, pero es además, es algo que nos debemos. Nos debemos. Entonces, México es un país resiliente, México es un paraíso, y ojo, no lo convirtamos en un infierno. Rescatemos la grandeza de México, rescatemos la grandeza de... Yo me acuerdo, yo de niño iba muchísimo a Valle de Bravo, muchísimo, mi tío tenía Navándaro, y era un lugar bellísimo, y luego fui hace poco y dije, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo pasaba por esa carreterita y las mariposas monarcas ya están migrando a otro lado. Tenemos que reconstruir este paraíso que es México, pero no es el gobierno,
No. Somos nosotros. Somos todos. Tenemos que participar todos. Tenemos desde nuestro metro cuadrado, Lulú. Nuestro metro Nuestro cuadrado, metro cuadrado es tu empresa. Nuestro metro cuadrado es tu familia. Nuestro metro cuadrado son hoy estas cámaras, pues a través de estas cámaras. Nuestro metro cuadrado también implica capacitarnos, ayudarnos, terapiarnos, porque resolver nuestros duelos, nuestras heridas, ¿no? Yo siempre he dicho que en el mundo hay dos tipos de familias, las disfuncionales y las que no saben que son disfuncionales, ¿no? De verdad, Diego, para mí ha sido un privilegio el tenerte acá. Te disfruté realmente todo esto. Sí creo que tenemos que trabajar el tema de los valores y lo tenemos que hacer de manera permanente y tiene que ser como una columna vertebral precisamente para que entendamos dos cosas. Una, la responsabilidad que tenemos con México es mucha, la responsabilidad que tenemos con la gente que está alrededor nuestro es todavía mayor. ¿Puedo leer lo que te dediqué? Por favor. Lulú, con muchísimo cariño, la mejor forma de liderar es con valor y con valores. Liderazgo es un don al servicio de los demás. Así es. Diego Cardoso, enero de 2026. Mil gracias. Y la verdad es que es cierto, o sea, que sí creo y totalmente convencida de que el liderazgo es para servir, no es para servirse. Y sí creo también que cuando tú tienes una capacidad mayor, tu responsabilidad es ponerlo al servicio de los demás. Es correcto, Lulú. Y si tenemos una hipoteca social y trabajemos para que esa hipoteca social la pague. Mil gracias. Gracias, Lulú. Creo que Virgilio sí. o Alighieri es al que quiere decir. En las discotecas te apagan la luz y la música y dicen, vámonos, corte. Pues un abrazo. Gracias, Lulú, un gusto. Que sea un año extraordinario igualmente, para ti. Gracias. Igualmente. Y para todos, de verdad, tengan un extraordinario año, disfruten este año. Sin lugar a dudas es la mejor oportunidad del 2026. Dense lo mejor de ustedes mismos a ustedes mismos y a los que ustedes aman. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.